lo que más deseas en la vida? Si el día de hoy se presenta el Señor y te dice, pídeme un deseo que yo te lo voy a dar. Entonces, ahí en tu mente, ¿qué le pedirías? ¿Qué le dirías? Por ejemplo, tener una casa en Cancún o un viaje a Tierra Santa. No sé, ¿qué le pedirías tú al Señor? Al final del mensaje vamos a contestar esa pregunta. El día de hoy vamos a hablar de la transformación. Hay muchos mensajes que se hacen de la transformación del creyente. Pero el día de hoy vamos a hablarlo desde otro punto de vista. Porque todos los creyentes, cuando venimos al Señor, lo que queremos es ser transformados. Nadie quiere ser creyente quedándose en un nivel pues de convertidos, ¿no? Todos queremos ir a la transformación. Pero esa es una carrera difícil. Es difícil y mucha gente me dice, mira, yo tengo ya 15 años viniendo a la iglesia, pero quiero ser transformado y no puedo ser transformado. Cometo los mismos errores, hago lo mismo. Ayer nomás tuve una pelea ahí con mi vecino porque no quiso sacar su carro y yo tenía que sacar mi carro y se me puso malcriado y me salió el indio. Pero yo digo, el indio no debe salir, pues, ¿no es cierto? El indio debe estar controlado. Lo que debe salir es el ángel. Pero el ángel no sale. Y yo ya tengo 15 años, me dice 18 años, y muchas veces sigue saliendo el indio. Quiero ser transformado, pero no sé cómo. No sé cómo. Entonces, en la palabra de Dios, Dios nos da una forma de cómo ser verdaderamente transformados. Y nos lo enseña por medio de la historia del profeta Isaías, que hoy día vamos a analizar. Y dice ahí, no sé si está tengo Isaías 6, 1 al 7, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando el altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, con él dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Señor Jesús, te pido que tu palabra, no la mía, que tu palabra venga el día de hoy como alimento de nuestras vidas, para que el día de hoy no salgamos igual como entramos, sino que tu espíritu reviva nuestro espíritu, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, en el año que murió el rey Usías. Pero antes, Isaías ya había empezado su ministerio. Antes ya había empezado su ministerio. ¿Quién era Isaías? Isaías más o menos vivió por el año 750 antes de Cristo. Era, fíjese, hijo de Amós, quien fue hermano del rey Amasías, padre de Usías. O sea que Isaías era tío del rey que en ese momento reinaba. Ese rey Usías. Su tío era Isaías. Entonces, imagínense el cuadro. Mi tío es el profeta. Mi tío es la voz de Dios.
Y él era pues de la realeza, no era cualquier profeta, era de la realeza, pues era el tío pues del rey. Comía con el rey, ¿no? Y el gran problema era que siendo de la realeza, intelectualmente inteligente, erudito, supuestamente había estudiado en los mejores lugares de esa época. Lo había hecho profeta, pero él no entendía qué era eso. Y hasta ese momento él, de alguna manera, se mostraba como un asesor espiritual del rey. Yo te voy a dar la palabra. Pero en el rey Usías pasó algo muy interesante. Era un rey muy inteligente. Era un rey tecnológico. Mire lo que hizo Usías en su tiempo de reinado. Volvió al esplendor Judá. Demolió los muros de los filisteos, que nadie los podía demoler. Y por eso que los filisteos se fortalecían con sus muros y desde ahí atacaban. Y ningún rey hasta esa fecha había podido demoler. Él se animó y los demolió. Edificó torres en diferentes ciudades. ¿Sabe que en ese momento una torre era una cosa espectacular? Porque de la torre el vigía podía divisar a miles de kilómetros y pasar la voz. Edificó torres. Pero no solamente eso hizo Usías. Abrió cisternas para ganadería y agricultura. Por todo el país comenzó a abrir huecos donde sacaban el agua. Entonces el ganado tenía más agua y la agricultura tenía más agua. Entonces creció la ciudad tremendamente. Pero no solamente eso, plantó viñas en las montañas, equipó al ejército. En ese entonces, 307.500 miembros del ejército. ¿Qué más hizo Usías? Hizo máquinas que arrojaban piedras y flechas desde la muralla de máquinas, que para ese entonces era tecnología de punta, porque nadie tenía eso. Entonces tú ya no podías atacar, ¿por qué? Porque desde la máquina, ¿no?, que en este momento conocemos como catapulta, te tiraban unas piedras tremendas y flechas, y ellos decían, ¿y quiénes son? Tecnología de punta. Un gran ingeniero, un gran arquitecto. Pero todo esto que hizo espectacular, lo llenó de soberbia. Yo puedo hacer todo. ¿No le suena eso un poco familiar? Mire, yo he hecho esto, yo le he dado a mis hijos esto, una gran educación. Esta es mi empresa, facturo tanto, y al final creemos que todo lo podemos. Y entonces Usías un día se mete al templo. ¿Para qué? Para hacer el sacrificio a Dios. Porque yo puedo hacerlo todo. Y entonces los sacerdotes dicen, tú no puedes hacer esto. Porque esto está permitido solamente para los sacerdotes. Usías se llenó de ira. ¿Por qué me impiden hacer esto? Y se llenó de ira tal que dice la Biblia que le salió lepra en la frente. Se volvió leproso por vanagloria. En ese entonces a los llevaban al desierto y los dejaban ahí en cuevas, porque no podían estar con la ciudad. Él, como era rey, lo llevaron a una casa en el desierto, ¿no?, una edificación que esté ahí. Los 16 últimos años de su vida quedó leproso ahí hasta su muerte. ¿Y esto quién lo vio? Isaías, su tío. Y Dios le hablaba, le decía, mira cómo una persona creyente, porque Usías al comenzar su reinado fue un creyente, pero por la vanagloria de ver que él podía hacer todo, se llenó de vanagloria y de soberbia. Y ahí está Isaías mirando este caso, ¿no? Mira mi sobrino, ¿cómo le pasó? Y yo soy el profeta, ¿qué puedo hacer?
Isaías dijo, yo necesito una transformación. Y empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Y en esa búsqueda, cuando murió su sobrino, que fue un golpe para él evidentemente, Dios se le presenta y le dice, ¿quieres una transformación? Yo voy a transformar. Voy a decir qué es lo que pasa con los creyentes que van a la iglesia, que oran, pero que no son transformados. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? La mente no puede transformar la mente. La mente puede transformar el cuerpo, sí, porque hay niveles. Pero si tú quieres que tu mente sea transformada, es el espíritu que tiene que transformar tu mente. Y el error de Isaías, como de todos nosotros muchas veces, es que queremos transformar la mente con la mente. Y no se puede. Y por eso es que luchamos y seguimos igual, y seguimos igual. Y seguimos teniendo que pedir perdón por las heridas que generamos. Como todos tenemos que pedir perdón. Y yo le pido perdón a mi esposa. Porque mientras que no seamos transformados, vamos a seguir generando heridas. Te cuento algo. La psicología me ha enseñado que los terrícolas tenemos heridas. Y generamos heridas. Pero los ángeles no. Nunca va a ver usted un ángel herido. Ni que genere una herida a los demás. Por eso Dios nos llama a la transformación. Y el día de hoy Dios te está diciendo, yo he muerto, que tú seas terrícola. Tienes que ayudar a la gente. Pero tú sabes que tienes alas y que un día eso significa hijos de Dios, lo que acabamos de cantar. ¿No es cierto? Soy un hijo de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios que no ha sido transformado, no ayudas en nada. Al contrario. Había una señora creyente que salía en su carro a toda velocidad porque tenía urgencia. Y entonces adelante se le pone otro carro. Y ella tocando la bocina, ¿por qué no se mueve? Y desesperada saca la cara por la ventana y le insulta al de adelante. Y comienza a decirle una serie de improperios, pero arriba, estoy apurada. Tocaba, bajaba el carro, y con lisuras y todo. Y entonces viene un policía. Y este policía viene y le dice, arrestada señora, me acompaña a la comisaría. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo? La llevan a la comisaría y después de investigarla y todo le dicen, disculpe señora, puede usted salir. Y entonces, ¿por qué me agarró, me capturó? Dice, no, disculpe, ha sido una confusión. Lo que pasa es que yo detrás de su carro vi una calcomanía que dice, Jesucristo es el Señor. Y en el parachoque había un Juan 3:16. Y entonces yo dije algo que no concuerda, ¿no? Porque está insultando, está gritando. Entonces, hay algo malo ahí. Y por eso la traigo a la comisaría para investigarla, pero me acabo de dar cuenta de que no hay problema. ¿Se da cuenta de lo que quiero decirle? Cristiano no transformado. Entonces, este es el punto. Ahora, Uzías era padre de Jotán. Cuando murió Uzías vino Jotán, que era otro rey. Y este rey, creyente también, pero un creyente pusilánime. Con Jotán comienza la declinación de Judá, porque tiene una fe muy floja y deja hacer al pueblo lo que le da la gana. Murió Uzías con lepra y Jotán empieza el reinado, pero débil. Y le deja al pueblo hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque no tenía realmente la autoridad que debía tener un rey. Y luego de Jotán viene Acaz.
Y ahí la cosa explota. Buscaba alianzas políticas con pueblos paganos. Algo que Dios ha colocado en la Biblia con letras doradas y que dice, no hagáis alianza con ningún pueblo. Y después en el Nuevo Testamento, no os unáis en yugo desigual con un incrédulo. ¿No es cierto? Que es, ojo, uno de los mandamientos que menos obedecen los cristianos. Y hay miles de problemas por matrimonios mixtos. ¿No es cierto? Y eso desde el Antiguo Testamento. Y con acá se desbandó. En el interín estaba Isaías. Ahora, vamos a leer el texto nuevamente, que está ahí, y vamos a explicarlo parte por parte. Dice, en medio de una sociedad pagana, corrupta y mentirosa, y acá hay una cosa muy interesante. Es bueno estudiar Isaías, porque la sociedad de Isaías era la misma que hoy. Igualita. Además, usted se va a Isaías 30. Usted va a encontrar que Dios le dice a Isaías, copia en una tabla lo que estás viendo. O sea, toma una foto a la situación actual para que sirva de ejemplo a los futuros. O sea, la foto que tomó Isaías, porque lo apuntó en una placa, es lo que estamos viviendo el día de hoy. Esa corrupción que usted está sintiendo el día de hoy. Entonces, en un momento, ¿no? El problema de Isaías es que Isaías veía la vida desde su punto de vista religioso, como nosotros. Desde nuestro punto de vista religioso, si a ti te preguntan, oye, ¿qué dices tú de la presidenta? ¿Qué dices tú del ministro del Interior? Por supuesto no lo voy a decir porque estoy en el púlpito, ¿no es cierto? Si quieren conversar abajo, conversamos, ¿no es cierto? Dice, ¿qué dices tú? Y entonces nosotros emitimos una opinión desde nuestros ojos religiosos. Pero a Dios no le interesa tu punto de vista. A Dios le interesa que tú tengas su punto de vista. Y más aún un profeta. Y ese es el problema de Isaías. Él tenía su punto de vista. Evidentemente un punto de vista religioso, pero su punto de vista. Entonces, ¿qué hace Dios para transformar la mente de Isaías y que Isaías pueda ser un buen profeta, como lo fue? ¿Sabe lo que hace? Se le presenta. Dice, entonces Dios le da a Isaías una visión que escapa a nuestra mente. Escapa a nuestra mente. Dios rompe la mente de Isaías. Porque Isaías estaba tratando de transformar su mente con su mente. Y Dios le dice, eso no se puede. Yo, para transformarte, tengo que romper tu mente. Esa mente humana tiene que romper. Tiene que pasar algo que rompa nuestra estructura interna. Así como cuando usted está jugando con un perro con un hueso y después le esconde el hueso. ¿Ha visto usted? Hágalo en su casa. Y el perro le rompió la estructura. No sabe el perro qué pasó con el hueso. Porque le rompió. Igualito, Dios nos tiene que romper nuestra estructura. Dice, no, con esa mente no puedes analizar. Porque siempre vas a ser parcializado, terrícola. Siempre vas a estar mirando el suelo. Yo no quiero que mis hijos miren el suelo. Yo quiero que mis hijos miren el cielo. Y desde el cielo vean la tierra. Entonces rompe su estructura. Y le dice algo que no podía decirle con palabras, porque no hay palabra humana que pueda decirle lo que Dios quería decirle. Y le presenta en visiones, evidentemente, porque un ser humano no puede ver a Dios. Pero le presenta en visiones a Dios. Isaías ve a Dios. ¿Y por qué quería Dios que vea esto? Porque quería Dios romper una estructura que por miles de años hubo en el pueblo de Israel. ¿Ustedes saben por qué el pueblo de Israel fue como fue? Porque metieron a Dios en una caja.
y por eso lo olvidaron de su vida. Cuando Moisés hablaba con Dios en la montaña, dice que todo temblaba. Dice que habían estruendos. Y cuando bajaba a Moisés estaba iluminado por Dios. Ese era el poder de Dios. Pero el pueblo dijo, no, le dijo a Moisés. Ya no quiero que tiemble porque tenemos mucho miedo de Dios. Queremos habitar con Él, ¿no? Que Él venga a habitar con nosotros. Y lo metieron en una caja. Y a partir de ahí el pensamiento religioso de todas las épocas fue que Dios está ahí. Cuando yo tenía 6 años, mi abuela, católica, pero hasta los huesos, me llevó a la iglesia de San Pedro. Yo tenía 6 años como mi hijo. Y cuando entrábamos por las tremendas puertas que hay de la iglesia, y entrábamos a la iglesia de San Pedro, y yo a veces preguntando a la abuela, calla, esta es la casa de Dios. Acá tienes que guardar respeto. Y yo aprendí a guardar respeto en la casa de Dios. Ahí está Dios. Solo acá. Ese era el problema de los judíos. Cuando pensaban en Dios, pensaban en el templo. Pero fuera del templo, puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Y cuando iban al templo, respetaban y se tiraban al suelo y se ponían sus velos. Pero cuando salían, libertad. Era un Dios encerrado. Un Dios que no podía transformar la vida de un ser humano. Isaías se debatía y dice, así no puedo yo ser un profeta. Entonces Dios le da esta visión, pues. Y esta visión, ¿no?, que se presenta a Dios en el templo, donde todos los judíos lo imaginaban, pero se extiende hasta llenar todo el universo. ¿Se da cuenta? Dice que se extendió. Y los ángeles dijeron algo importante que nosotros debemos de, porque es el poder de Dios. Santo, santo, santo. Dios. Después dice, el Señor, Rey del ejército, Jesucristo. Y después dice, toda la tierra está llena de su gloria, el Espíritu Santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando Isaías escuchó eso, dijo, wow, esto es otra cosa. Toda la tierra está llena de su gloria. Su gloria está dentro de ti, su gloria está. Tu gloria está tocando ese lugar enfermo. Su gloria tiene que estar en tus pensamientos, en tu casa, donde tú vayas está su gloria. Entonces Dios estaba rompiendo la estructura de miles de años, miles de sacerdotes que pensaban que aquí estaba Dios. Y cuando los filisteos se llevan el arca, dice, se llevaron a Dios. No, no se llevaron a Dios. Porque Dios es santo, santo, 3 veces santo. ¿Sabes lo que significa el número 3? Perfección en él. 3 veces santo. Es decir, perfección en el cielo. Isaías comienza a entender. Y cuando entiende entonces, dice, se siente pecador. Porque entonces la presencia de Dios es como una ecografía 3D que traspasa su espíritu y su cuerpo y él se siente y dice, mira, un tumor que yo no sabía. Porque atravesó. Y entonces dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Critico. Porque estos juicios cuando no debo emitir. Soy de labios inmundos. Viviendo en un pueblo de labios inmundos. ¿Sabe por qué? Porque la inmundicia de tus labios se contagia a la gente con la que tú vives. Por eso que cuando hablamos, abrimos la boca, tenemos que pensar
¿En quién está a nuestro costado? ¿Está tu hijito chiquito? ¿Está tu esposa, tu esposo? ¿Quién está? ¿El vecino? Para que cuando abramos nuestra boca, las palabras que salgan sean las palabras del ángel. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, de tu gloria. Esa es la palabra que debe salir hacia los demás. Y todos nos miran y dicen, ¿cómo? ¿Entiendes? Llena está la tierra de tu gloria. Y entonces viene y dice, ¿a quién? ¿Cómo puedo hacer si soy hombre de labios inmundos? Que esa es una verdad que yo no entendí. Ahora entiendo, pero soy inmundo, tengo heridas. Y entonces el Señor hace algo impresionante. Un ángel dice que va al fuego. Pero no era cualquier fuego. La palabra de Dios dice que era el fuego del altar. El altar del sacrificio de los judíos representaba a Jesucristo, que iba a venir. El sacrificio vivo. Y es que lo que Dios le dijo es, yo puedo redimir tu pecado. Jesucristo ya redimió nuestro pecado. Por eso se llama a Isaías, se le llama el profeta evangelista, porque es el profeta que más habla de Jesús. Y entonces yo quiero redimir tu pecado. Saco una brasa encendida del altar del sacrificio, que representa el sacrificio de Cristo, y te toco los labios y te he redimido. El día de hoy nosotros necesitamos esa brasa, no solo para nuestros labios, para nuestros ojos, para nuestros oídos y para nuestro corazón. Redímeme, Jesús. Pero Jesucristo dice, ya lo hice. Tú tienes que creerlo. Y entonces, ya redimido Isaías, le hace la pregunta, ¿a quién enviaré? Y aquí está el punto. ¿Cómo? ¿Isaías no era el profeta? Estamos en el capítulo 6. Y recién le pregunta, ¿a quién enviaré? Isaías dice, envíame a mí. ¿Sabe qué significa esa parte hermosa? Dice, ya entendí, Dios. Ahora sí. Ya sé quién es. Y ya sé para quién trabajo. Recién. Porque ya lo entendí todo con esta visión. Y eso es lo que necesitamos nosotros para la transformación. Por eso es que en 2 Corintios 3 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, dice Pablo, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, dice Pablo. Nuestra competencia. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y ahí está Pablo muchos años después diciendo lo mismo. Tú no puedes ser transformado tu mente con tu mente. Tú tienes que estar transformado por el Espíritu. El Espíritu tiene que transformarte. El conocimiento de Dios tiene que transformarte. Ahora, a Dios no le interesa la realidad que yo veo. A Dios le interesa que yo vea lo que Él ve para tomar decisiones. Porque es necesario que el ser humano sea transformado. Isaías 6, del 8 al 13. Seguimos el siguiente. Del 8 al 13, mire. Dice, después que Él dijo, envíame a mí, Dios le dice, ya, te voy a enviar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que tratar con la herida del ser humano. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y eso me llamó la atención. ¿Quién irá por nosotros? O sea, ¿quién va a ser el mensajero de nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Quién irá por nosotros? Cosa que no es fácil, ¿no? Yo voy a ir. Y ahí uno se da cuenta de que el profeta era el hombre de Dios en la tierra. El
que iba por ellos. Y seguimos adelante y dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Y por qué? Porque el ser humano está herido, está viendo las cosas desde la tierra y no desde el cielo. Por eso que ve y no entiende. No entendemos lo que pasa. Cuando hay una noticia importante en la televisión, prendemos la televisión y nosotros no entendemos. Siendo creyentes, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué? El 28 de julio estábamos orando por Venezuela. Yo le decía, Señor, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué? No entiendo. Y el Señor me dice, tú no entiendes porque estás viendo las cosas desde la tierra. Pero otra cosa es ver las cosas desde el cielo. Totalmente diferente. Y eso es lo que le dice a Isaías. Ahora tú eres mi enviado porque ahora tú puedes ver con mis ojos. Y ahora eres profeta. Y ese es el gran problema de los seres humanos. Desde la tierra nos centramos en el mundo cuando no conocemos a Dios. Lo vemos como el mundo quiere que lo veamos. Lo analizamos con nuestra mente, con nuestro psicovirus. Es decir, ¿qué es el psicovirus? Ahí está el libro verde atrás, ¿no? El psicovirus. ¿Qué es el psicovirus? Son esos virus mentales que sin querer nuestro padre y nuestra madre sembró en nosotros, desde chiquititos. Porque ellos también con sus heridas terrenales nos decían no tengo plata y nos hicieron pobres. ¿No es cierto? Nos decían tú no puedes, cuidado, te vas a caer, nos profetizaban. Y nosotros hemos nacido temerosos, hemos nacido pobretones, porque nuestros padres nos decían eso, cosa que a ellos también les habían dicho sus padres, y así de generación en generación. ¿Cómo cortar eso? El Espíritu Santo lo puede hacer. Porque eso es mental, eso no se puede curar desde la mente. Eso tiene que ser curado desde el Espíritu. Visión, conocimiento de Dios. Y entonces por eso que herimos a los demás. Dios tiene que llamarnos la atención y muchas veces disciplinarnos para que podamos entender. ¿No? ¿Usted cómo ora a una persona enferma? Bueno, no queremos llegar ahí, pero a veces Dios permite pues, un diagnóstico, pero así fatal, y la persona se postren de rodillas día y noche orando, llorando, clamando, y Dios mirando dice, pero he tenido que llegar para que tú puedas hacer. Y por eso que acá les habla, ¿no? Dice, yo estoy disciplinando a mi pueblo, porque no ven, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. ¿Por qué? Porque están viendo las cosas desde la tierra, y yo quiero que la vean desde el cielo, como tú lo estás viendo ahora. Por eso que tú tienes que guiar a mi pueblo para que haga eso. Y eso está en Isaías 1:5, siguiente verso, dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Le dice a su pueblo. Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Cuántas veces desde acá hemos predicado el pastor Sandro su libro Emocionalmente? Y muchas veces yo también desde la psicología, ¿no? Y acá lo dice Dios. Toda cabeza está enferma, problemas de mente, y todo corazón doliente, problemas emocionales, mente y emociones. Por eso que no ven, por eso que no pueden ser transformados, por eso que viven como terrícolas. ¿Sabe usted el cuento del águila y la gallina? Dice que un huevo de águila cae desde la montaña. El águila se descuidó y comenzó a rodar. Cayó justo en un gallinero. La gallina viene y dice, más grande que los demás. Bueno, así será. Pues, ¿no?
Y plus se siente a empollar el huevo. Y sale el aguilucho con sus hermanos, los pollos. Y todos haciendo fila y picando el suelo, ¿no? Porque ese era lo que les tocaba, ¿no? Y el aguilucho crecía y crecía, ya estaba más grande que su papá, que el gallo. ¿No es cierto? Y los otros veían y lo veían como el enfermito, pues, el gigante, este debe tener alguna alteración. Y un día el águila, que está picoteando el suelo, buscando maíces que ya no había porque todos se los había comido el pollo, entonces estaba mirando al pollo y dice, cuidado, tú no sabes quién soy yo. Mira al cielo y ve un águila esplendorosa volando. Y el aguilucho dice, ¿cómo quisiera ser águila? ¿Cuántos cristianos quieren ser águila para volar? Y no sabes que lo único que tienes que hacer es abrir tus alas y decir, Padre, muéstrame tu gloria. Porque tú no eres pollo, tú eres águila. Viviendo en un mundo de pollos, pero eres águila. Pero tienes que manifestarte como águila. Dios te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce metaneuma. Metaneuma significa la metaneuma. Cuando el Espíritu de Dios viene a ti, de muerte a vida eterna. Todos nosotros que estamos acá, si hemos creído en el Señor y si hemos hecho nuestra decisión un día levantando la mano, somos eternos. O sea que no vas a morir. Tu cuerpo quedará en la tierra, pero tu alma y tu espíritu vivirá con Él. Una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que expresas. Somos eternos, pero vivimos como terrícolas. Vivimos como gallinas todavía. No hemos sido transformados. Entonces, la metaneuma es cuando viene el espíritu y cambia tu espíritu. Y eso es indispensable para que se produzca la metanoia, de la que tanto hemos hablado el día de hoy. Cuando cambia tu mente. Pero tiene que haber metaneuma para que cambie metanoia. No puedes buscar metanoia de la mente, porque eso no es así. Y está terminando ya. Dios no quiere que veas el mundo desde tu punto de vista. Dios quiere que lo conozcas y darte su punto de vista para que su punto de vista transforme tu forma de ver el mundo y la vida. Lo más importante que los creyentes tenemos que tener es el conocimiento de Dios. Al comienzo de la prédica te hice una pregunta. ¿Qué es lo que más deseas en el mundo? Y muchos han podido decir muchas cosas válidas. Pero no hay cosa que un creyente pueda desear más en el mundo que conocer a Dios. Cada día más. Todos los que pidieron conocer a Dios lo conocieron. Moisés, muéstrame tu gloria. ¿Se acuerdan? Elías y los grandes hombres de Dios fueron transformados porque conocían a Dios. En el año 2000, mi hija mayor tenía 15 años. Nos fuimos a un campamento. Yo en ese entonces estaba por la Alianza. No la Alianza Lima, por la Alianza Cristiana. Y nos fuimos de campamento a celebrar el año nuevo, el año 2000, con mis hijos. Y entonces mi hijita viene y dice, papá, el pastor Atilio Quintanilla, que en ese entonces era pastor nuestro y que estaba trabajando con la iglesia, se va a ir al cerro con su hijita, que es mi amiga de 15 años, y varios adolescentes. Estábamos en el CAMEN, Campamento Evangélico de la Alianza Cristiana, en Canta, un lugar maravilloso. ¿Puedo ir? Dice el pastor que a las 6 de la tarde ya estamos abajo porque él tiene que predicar a las 8. Ah, perfecto, si vas con el pastor. Sí, me los voy a llevar un ratito porque queremos subir a la punta del cerro y después bajar. Y se fueron. Se fueron. Llegó las 7 de la noche y no bajaban. Se hizo noche. Eran las 8 y no bajaban. Tuvimos que cambiar la prédica del pastor.
Eran las 9 y no bajaba. En Canta no hay luz, usted sabe. Cerro oscuro, totalmente negro. A las 10 de la noche yo me empecé a preocupar. Así que hice una comisión con mis hermanos, 2 hermanos, campistas ellos que tenían cuerdas, linternas gigantes y todo. Apuntamos las luces de los carros hacia el cerro porque no se veía nada y aún así el carro te da pues 20. El cerro es inmenso. Fuimos con las linternas y con las cuerdas, expedición rescate. Y comenzamos a caminar y no veíamos nada. No se ve nada. Por más linterna, la linterna te alumbra 10 metros. Y seguíamos caminando hasta que de repente vimos un letrero, un letrero que dice, cuidado, zona minada. Porque Sendero Luminoso se tiraba a las torres, ¿se acuerdan? Entonces pusieron zonas minadas para que... Uy, dije, Dios mío, ven por acá, por acá. No sabíamos a dónde caminar. Cerro negro. Nos sentamos en una piedra a orar y dijimos, Señor, mándanos una señal. Porque sin una señal no vamos a llegar. De repente, observando el cielo, vimos una estrella anaranjada. Y dije, ¿qué es esto? No existen las estrellas anaranjadas. Y era una rayita que y se apagaba, pero la rayita como si se movía y se apagaba. Y cada vez menos espacio entre luz y luz. Y entonces yo le dije a mis hermanos, si hemos pedido señal y ahí tenemos eso, esa es la señal. Vamos hacia allá. Y comenzamos a subir hacia donde había venido esa luz naranja, gritando el nombre de mi hija, Lisania, Lisania, y gritando. Y subíamos y subíamos y subíamos. Hasta que de repente comenzamos a escuchar la voz de los muchachos. Aquí, aquí. Llegamos. Uy, se nos tiraron encima, nos abrazaron. ¿Qué había pasado? Que el pastor había ido con una linterna que tenía media hora de vida, la pila. Cuando quiso bajar ya no prendía la linterna. Por eso era la luz anaranjada chiquita que se apagaba, porque ya era lo último. Pero una cosa me conmovió el corazón y me enseñó, porque Dios te enseña en cada momento. Todos me abrazaron, mi hijita se echó en mis brazos y dijo, ¡ah! Y el pastor me dijo, estábamos con la motivadora de tu hija. Porque ella nos decía, no se preocupe, yo conozco a mi papá, él va a venir. Yo lo conozco. Él, hoy. Y ahí estaba ese abrazo. Yo les dije, ahí está, yo les dije, yo lo conozco a mi papá. Puedes decir tú, yo lo conozco a mi padre. Nada va a pasar, yo lo conozco a mi papá. Él va a venir. Por eso que el mejor y más grande deseo de un cristiano es conocer a Dios cada día. Isaías lo conoció y dijo, ahora todo es diferente. Ahora sí acabó mi herida, se acabó. Ahora voy a ver la vida como la ve Dios. En Estados Unidos había un muchachito de 11 años. Tenía una familia disfuncional. ¿Conoce usted esa? Disfuncional. Al papá le gustaba mucho hacer viajes por carretera a otros distritos, a otros estados. Tenía 2 hermanas que se peleaban como gato y perro. Y una madre ansiosa que volteaba y las cacheteaba, le decía, cállense la boca. El carro cuando viajaban, dice el muchacho, era una cosa pero de locos. Y él no quería estar ahí. Pero ¿cómo me libro de esto? Entonces tiene una idea. El carro tenía un sunroof en el techo. Y entonces el muchacho abrió la ventana y sacó la cabeza por la ventana. Sus pies estaban en tierra, pero su cabeza estaba en el cielo.
Y oraba, le decía, Dios mío, ayuda a mi familia, dame paz en medio de la tormenta. Y así iba él feliz. Cuando él metía la cabeza, veía nuevamente el caos, pero él estaba tan feliz y tan alegre que contagiaba a su familia y su familia se callaba. Tenemos que vivir, hermano, con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. Esa es la enseñanza de Isaías. Ahora te vi, te conocí. Job le dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cambia el pedido que hiciste antes de empezar el culto. Y di, el deseo más grande de mi vida es conocer a Dios cada día más. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, tu iglesia, porque tú nos has traído hasta acá a cada uno de nosotros y muchos más, porque tu voluntad lo quiere. Ayúdanos a conocerte más, que cada día al levantarnos, nuestros labios digan, quiero conocerte, santo, santo, santo. Porque toda la tierra está llena de tu gloria, quiero conocer tu gloria. Abre mis ojos terrícolas y pon ojos de ángel, que yo pueda ver tu gloria en cada paso que yo dé. Haz que esta iglesia sea una iglesia que pueda llevar el verdadero evangelio y que pueda llevar verdadero conocimiento de Dios a todos los pueblos, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.